Mágina, si puedes, una guerra que se alargó por más de 40 años. 4 décadas enteras donde los dos pesos pesados, los dos enemigos principales, nunca se dispararon directamente. Parece sacado de una novela de espías, ¿verdad? Pero fue muy real. Una guerra librada en las sombras, con espías que se movían entre la bruma de ciudades divididas, con batallas feroces en países lejanos que la mayoría de la gente no sabía ni ubicar en un mapa, y siempre, siempre, bajo la amenaza constante de que un solo botón, una sola decisión equivocada, pudiera borrar la civilización de la faz de la Tierra. Esta es la historia de cómo dos superpotencias, con ideologías tan opuestas como el día y la noche, congelaron el planeta entero con el miedo, la Guerra Fría. ¿Te atreves a escucharla? El mundo, créeme, nunca había estado tan cerca del fin. Desde aquel fatídico 1947 hasta el sorprendente 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en el ajedrez más peligroso, más complejo y más aterrador de la historia de la humanidad. ¿El tablero de juego? El planeta entero. Y las piezas, bueno, éramos todos nosotros. Esto no fue una guerra convencional, de esas que vemos en las películas, con frentes de batalla claros, uniformes distintivos y tropas marchando al unísono. No, fue algo mucho más insidioso, más sutil, y por eso mismo, más siniestro. Fue una guerra de nervios, una batalla de voluntades, un choque brutal de ideologías que se libró en el campo de la propaganda, en la carrera armamentista, en la conquista del espacio y, por supuesto, en los pasillos oscuros donde los espías se deslizaban como fantasmas por las sombras de Berlín. Mientras tanto, millones de personas en todo el mundo vivían con la punzante, constante y paralizante sensación de que cualquier día, absolutamente cualquier día, podría ser el último. La paradoja era tan brutal como real. Piensa en esto, mientras en Moscú, los niños aprendían a esconderse debajo de sus pupitres en simulacros de ataque nuclear, como si un escritorio de madera pudiera detener una bomba atómica, en Nueva York, los anuncios de refugios antibomba se volvían parte del paisaje urbano, tan comunes como los carteles de Coca-Cola. La gente construía búnkeres en sus jardines traseros, acumulaba latas de comida y agua, y miraba al cielo con una mezcla de fascinación y terror. Y sin embargo, a pesar de toda esta tensión, de todo este miedo palpable, de toda esta preparación para el Armagedón, los soldados estadounidenses y soviéticos, los verdaderos ejércitos de las superpotencias, nunca se enfrentaron directamente en un campo de batalla abierto. Su guerra era diferente. Mucho más sutil, sí. Pero también mucho, mucho más aterradora. Fue una guerra de influencias, de ideologías, de batallas indirectas que dejaron cicatrices profundas en el mapa mundial y en la psique colectiva. Entonces, ¿cómo empezó todo este desmadre? Bueno, la semilla se plantó justo cuando la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador que la humanidad había conocido, llegaba a su fin. Imagina el mundo, hecho pedazos, dividido como un pastel que ha sido cortado por cuchillos con intenciones muy opuestas. En febrero de 1945, cuando la victoria aliada ya se olía en el aire, pero la guerra aún no había terminado del todo, los tres grandes, Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por el Reino Unido y Stalin por la Unión Soviética, se reunieron en Yalta. ¿Su objetivo? Repartirse el mundo, o al menos el futuro de Europa, como si estuvieran jugando una partida de póker con el destino de millones de personas. Stalin, con su mirada fría y su determinación férrea, tenía un plan muy claro. Quería crear una zona de influencia soviética inquebrantable en Europa del Este. Quería una barrera de seguridad, un escudo, después de haber sufrido dos invasiones devastadoras en pocas décadas. Roosevelt, ya muy demacrado y a solo unos meses de morir, no puso demasiada resistencia, quizá subestimando las verdaderas intenciones de Stalin o simplemente demasiado cansado para luchar otra batalla. Churchill, el viejo zorro británico, fue el más escéptico, el que ya veía venir lo que él mismo, poco después, describiría con una frase que se grabaría a fuego en la historia: el telón de acero. Él entendió que la división no era solo geográfica, sino ideológica y existencial. El asunto, en el fondo, era simple, pero sus consecuencias fueron devastadoras. Los soviéticos, impulsados por la ideología marxista-leninista, querían expandir su revolución comunista por todo el mundo, convencidos de que era el camino hacia la utopía proletaria. Creían en la planificación centralizada, la propiedad estatal y la eliminación de las clases sociales. Los estadounidenses, por su parte, querían que el capitalismo y la democracia liberal dominaran el mundo, convencidos de que eran la clave de la libertad individual y la prosperidad económica. Creían en el libre mercado, la propiedad privada y los derechos individuales. Dos ideologías tan opuestas como el agua y el aceite,
condenadas a no mezclarse nunca, a chocar una y otra vez. Stalin no perdió el tiempo. Con una eficiencia casi militar, consolidó su control sobre Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. En cada uno de estos países, los comunistas locales, apoyados incondicionalmente por la presencia imponente del Ejército Rojo, tomaron el poder con la precisión de un reloj suizo, a menudo mediante golpes de Estado, elecciones amañadas o la eliminación de la oposición política. La liberación soviética se convirtió rápidamente en ocupación y dominación. La respuesta estadounidense no se hizo esperar, y no fue con armas, al menos no directamente al principio. En marzo de 1947, el presidente Harry S. Truman, con un tono firme y decidido, anunció lo que pasaría a la historia como la doctrina Truman. Fue una declaración de intenciones clara y contundente. Estados Unidos se comprometía a apoyar económica y militarmente a cualquier país libre que resistiera los intentos de subyugación por parte de minorías armadas o presiones externas. En otras palabras, fue como declararle la guerra a una idea, al comunismo, usando dinero y armas como proyectiles. Y, ¿sabes qué? Funcionó. Grecia y Turquía, al borde del colapso comunista y con una enorme presión soviética, recibieron $400 millones en ayuda. La línea estaba trazada. El mundo se había polarizado. Pero el verdadero golpe de efecto, el que puso a prueba la determinación occidental y encendió las alarmas de una guerra inminente, llegó en junio de 1948. Stalin, en un movimiento audaz y provocador, bloqueó Berlín. Literalmente. La ciudad, dividida en 4 sectores de ocupación, uno soviético, uno estadounidense, uno británico y uno francés, estaba enclavada en la zona soviética de Alemania del Este. Stalin rodeó la parte occidental de la ciudad con tanques y soldados, cortando todas las vías de abastecimiento por tierra, carreteras, ferrocarriles, canales. Su plan era sencillo y brutal: obligar a los aliados occidentales a abandonar Berlín, o de lo contrario, que sus 2 millones de habitantes murieran de hambre y frío. Lo que Stalin no contaba era con la determinación inquebrantable de Harry Truman y su secretario de Estado, Dean Acheson, que no estaban dispuestos a ceder un solo palmo. Así que, durante 11 largos y tensos meses, aviones estadounidenses y británicos volaron día y noche sobre Berlín Occidental, en lo que se conoció como el Puente Aéreo de Berlín. Era una operación logística monumental, una hazaña de voluntad y coordinación. Cientos de miles de toneladas de comida, carbón para calentar los hogares y generar electricidad, medicinas, y todo lo necesario para mantener viva a una ciudad entera, fueron lanzados desde el cielo. Era como intentar llenar un balde sin fondo con un grifo goteando, pero lo lograron. El espacio aéreo se convirtió en una autopista celestial, con un avión aterrizando cada 90 segundos en el aeropuerto de Tempelhof. Los pilotos, agotados pero decididos, se convirtieron en héroes. Stalin, desconcertado por la respuesta y sin querer arriesgarse a una confrontación militar directa, levantó el bloqueo en mayo de 1949. La Guerra Fría había tenido su primer round, su primera gran crisis. Y, asombrosamente, nadie había disparado un solo tiro. La lección era clara: la contención funcionaba, pero la tensión era insoportable. Fue en este contexto de división y amenaza latente que nacieron las grandes alianzas militares. En 1949, Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa Occidental formaron la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, un pacto de defensa colectiva que establecía que un ataque contra uno sería considerado un ataque contra todos. La respuesta soviética llegó en 1955, con la creación del Pacto de Varsovia, su propia alianza militar con los países de Europa del Este. El mundo estaba, ahora sí, formalmente dividido en 2 bloques armados hasta los dientes, mirándose con recelo a través de un telón invisible, pero muy real. Los años 50, después del choque inicial de Berlín, fueron una carrera desenfrenada, una escalada constante en todos los frentes imaginables. La Unión Soviética, para sorpresa y horror de Occidente, desarrolló su primera bomba nuclear en 1949, 4 años antes de lo que los expertos estadounidenses habían calculado. Esto borró la ventaja nuclear de EU y dio inicio a una carrera armamentista frenética que pronto vería el desarrollo de la bomba de hidrógeno, miles de veces más potente. La teoría de la destrucción mutua asegurada, MAD, por sus siglas en inglés, se convirtió en la espeluznante lógica que mantenía a raya a ambas superpotencias. Si uno atacaba, el otro respondería, y el resultado sería el fin de ambos, y probablemente de la civilización. Mientras tanto, la península de Corea se convirtió en un matadero proxy, un campo de pruebas brutal donde las ideologías chocaron de forma sangrienta.
Desde 1950 hasta 1953, soldados estadounidenses y chinos se mataron entre sí en una guerra brutal, mientras Moscú y Washington observaban desde la distancia, armando y financiando a sus respectivos aliados. Fue la primera vez que se vio a los ejércitos de las dos grandes potencias luchando indirectamente, una señal de lo que vendría. La guerra terminó en un punto muerto, con la península dividida hasta el día de hoy, un recordatorio constante de la Guerra Fría. Y luego estaba el espacio. La carrera espacial comenzó con un golpe de efecto soviético que dejó a millones de estadounidenses boquiabiertos. El 4 de octubre de 1957, el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial de la historia, hizo que millones de personas en Estados Unidos miraran al cielo con desconcierto y un miedo helado mientras un simple objeto soviético pasaba sobre sus cabezas cada 96 minutos, emitiendo un pitido inquietante. Si podían poner un satélite en órbita, ¿qué impedía que pusieran un misil nuclear? La paranoia era palpable. La Unión Soviética, un país que muchos consideraban atrasado tecnológicamente, había tomado la delantera en una nueva frontera. Esto impulsó a Estados Unidos a invertir masivamente en ciencia y educación, creando la NASA y desatando su propia ambición espacial. Laika, el primer ser vivo en órbita, y Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio en 1961, fueron nuevas victorias soviéticas que solo aumentaron la presión sobre Washington. Pero todo esto, créeme, fue solo el calentamiento. El verdadero momento en que el mundo entero contuvo la respiración, el instante en que la humanidad se asomó al abismo de la aniquilación nuclear, llegó en octubre de 1962. Fue la crisis de los misiles en Cuba. Los americanos descubrieron, gracias a vuelos de reconocimiento U-2, que los soviéticos estaban instalando misiles nucleares de alcance medio en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Florida. ¿Te imaginas el pánico? Unos misiles que podían alcanzar la mayoría de las ciudades estadounidenses en cuestión de minutos. Kennedy vio las fotos aéreas el 16 de octubre, y su reacción inicial fue una mezcla de incredulidad y furia. ¿Están completamente seguros de que son misiles? La respuesta fue un rotundo sí. Durante los siguientes 13 días, la humanidad estuvo, literalmente, a minutos de la extinción. Kennedy impuso un bloqueo naval, que eufemísticamente llamó cuarentena, alrededor de Cuba para impedir la llegada de más misiles y equipos. Los soviéticos lo consideraron un acto de guerra, una provocación directa. Nikita Khrushchev, el líder soviético, respondió con una advertencia ominosa: cualquier barco estadounidense que intentara detener un barco soviético sería considerado un pirata. El mundo se preparó para lo peor. En Florida, los colegios realizaban simulacros de evacuación, con niños metiéndose debajo de sus pupitres. En Moscú, se reforzaban los refugios antibombas. La televisión y la radio no hablaban de otra cosa. La gente se despedía de sus seres queridos, temiendo que fuera la última vez. La tensión era insoportable, una losa pesada sobre la conciencia global. Robert McNamara, el secretario de Defensa estadounidense en ese momento, más tarde confesó que cada mañana durante esos días se despertaba pensando que podría ser su último día en la Tierra. Los generales aconsejaban atacar, los diplomáticos buscaban una salida. El mundo entero esperaba un chasquido, una chispa que encendiera la conflagración. La solución, por suerte, llegó en forma de un acuerdo secreto, negociado a través de canales traseros y cartas personales entre Kennedy y Khrushchev. Los soviéticos retirarían sus misiles de Cuba si los estadounidenses prometían no invadir la isla, y en secreto, retirarían sus propios misiles Júpiter de Turquía, que apuntaban directamente a la URSS. Ambos lados podían declarar victoria, salvar la cara. Kennedy lo hizo. Khrushchev también. La humanidad exhaló por primera vez en 2 semanas, un suspiro colectivo de alivio que se sintió en todo el planeta. La lección fue dolorosa, pero vital. La comunicación, incluso en la cúspide del conflicto, era la única salida. Una línea roja directa entre Washington y Moscú, un teléfono seguro, se instaló poco después para evitar que algo así volviera a ocurrir. Después del susto monumental de Cuba, ambos bandos, tanto Washington como Moscú, llegaron a la misma conclusión incómoda: enfrentarse directamente con armas nucleares no era una opción. El riesgo era simplemente demasiado alto. Así que decidieron que era mejor pelear indirectamente, a través de terceros. Y así nacieron las guerras proxy, conflictos locales que, en realidad, eran batallas encubiertas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, utilizando a otras naciones como peones en su tablero geopolítico. Vietnam fue, sin duda, el ejemplo más sangriento y devastador de esta estrategia. La historia de Vietnam es larga y compleja, marcada por décadas de colonialismo francés.
Tras la derrota francesa en Dien Bien Phu en 1954, los acuerdos de Ginebra dividieron temporalmente el país en el norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el sur anticomunista. Pero la reunificación nunca llegó, y Estados Unidos, temiendo el efecto dominó del comunismo en el sudeste asiático, se involucró cada vez más. Mientras los norteños, apoyados por Moscú y Pekín, luchaban por unificar el país bajo el comunismo, los estadounidenses enviaban a decenas de miles, y luego a cientos de miles, de jóvenes de 19 años a pelear en una jungla densa y hostil que no conocían, por un país que la mayoría no podía ni ubicar en un mapa. Fue una guerra de guerrillas brutal, con emboscadas, trampas y una lucha contra un enemigo muchas veces invisible. La Operación Rolling Thunder, los bombardeos masivos, el agente naranja, nada parecía doblegar la voluntad norvietnamita. La ironía era cruel. En 1968, mientras Walter Cronkite, el presentador de noticias más respetado de Estados Unidos, anunciaba en la CBS que la guerra era un callejón sin salida, en Vietnam, la ofensiva del Tet, una serie de ataques sorpresa masivos por parte del Viet Cong y el ejército norvietnamita, demostraba que incluso la ofensiva más grande del enemigo no podía ganar la guerra militarmente. La moral en casa se desplomaba. Richard Nixon llegó al poder prometiendo paz con honor, pero lo que hizo fue expandir la guerra a Camboya y Laos, desestabilizando aún más la región y provocando protestas masivas en casa. La imagen de la Guardia Nacional disparando contra estudiantes desarmados en Kent State en 1970, matando a 4, y la de una chica gritando junto al cuerpo de un estudiante, se convirtieron en el símbolo desgarrador de una nación dividida y traumatizada. La guerra terminó en 1975 con la caída de Saigón y la unificación de Vietnam bajo el comunismo, una derrota humillante para Estados Unidos y un trauma nacional. Pero Vietnam no fue el único campo de batalla indirecto. En Afganistán, los soviéticos aprendieron, de la manera más dura, lo que más tarde los estadounidenses también descubrirían, que Afganistán es, históricamente, el cementerio de imperios. Desde 1979 hasta 1989, la URSS se empantanó en una guerra brutal y costosa, perdiendo más de 15,000 soldados y gastando miles de millones de rublos en un país montañoso y tribal que nunca pudo controlar del todo. Los muyahidines, los guerrilleros afganos, armados hasta los dientes por Estados Unidos con misiles Stinger, que derribaban helicópteros soviéticos con alarmante facilidad, convirtieron las montañas afganas en un infierno para las tropas soviéticas. Charlie Wilson, un congresista texano con una personalidad explosiva, fue el genio oscuro detrás de esta operación encubierta, el que convirtió a los afganos en los mejores amigos de Washington en la lucha contra el comunismo. La ironía, como siempre en la historia, es brutal. Más tarde, algunos de esos mismos muyahidines, radicalizados y curtidos en la batalla, fundarían Al-Qaeda, con consecuencias que el mundo aún siente hoy. Y no nos olvidemos de otros rincones del mundo. En África, Angola y Mozambique se convirtieron en escenarios de guerras civiles donde Estados Unidos y Sudáfrica apoyaban a un bando, mientras la URSS y Cuba apoyaban al otro. En América Latina, la CIA intervino en golpes de Estado en Chile y otras naciones para derrocar gobiernos que consideraba demasiado cercanos al socialismo, mientras la URSS financiaba movimientos guerrilleros en Nicaragua o El Salvador. La Guerra Fría era, de verdad, una guerra global, aunque la mayoría de los ciudadanos de las superpotencias la vivían a través de los titulares de los periódicos y los noticieros de televisión. Mientras los misiles se acumulaban y las guerras proxy desangraban el mundo, en las sombras de ciudades como Berlín, Viena, Praga, Washington y Moscú, otra guerra se libraba en silencio, una batalla de ingenio, engaño y, a menudo, traición. La CIA por un lado, la KGB por el otro, jugaban al ajedrez humano más peligroso de todos, donde cada pieza era un espía, un agente encubierto, un informante, que podía terminar su vida con un beso envenenado, un paraguas que disparaba ricina, o simplemente, una bala silenciosa en la nuca. La guerra de inteligencia era el nervio central de la Guerra Fría, alimentando la paranoia y la toma de decisiones en ambos bandos. Berlín, como ya hemos mencionado, era el epicentro de este submundo. La ciudad dividida tenía más espías por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar del planeta. Era un hervidero de agentes, dobles agentes, desertores y cazadores de espías. El famoso túnel de la CIA, una obra maestra de ingeniería clandestina, fue construido en 1955. Los ingenieros estadounidenses cavaron una impresionante red subterránea que cruzaba medio barrio, interceptando las comunicaciones telefónicas soviéticas y de Alemania del Este durante más de un año. Los soviéticos, claro, lo descubrieron, pero no inmediatamente. Cuando finalmente lo hicieron, decidieron jugar un juego de ajedrez aún más sofisticado,
Usaron la información para transmitir mensajes falsos y engañosos durante meses, alimentando a la CIA con desinformación, mientras observaban quién seguía usando el túnel para identificar a sus propios traidores. La paranoia era tal que incluso los aliados se espiaban entre sí. En 1960, Francia descubrió que los estadounidenses habían estado espiando sus comunicaciones desde la propia embajada en Washington. La OTAN casi se desmorona por la desconfianza. Los casos de espionaje eran tan fascinantes como aterradores. ¿Recuerdas a Rudolf Abel? Fue el espía soviético más famoso en Estados Unidos, capturado gracias a la traición de su colega Reino Ayanen. Su intercambio en el puente de Glienicke, en las afueras de Berlín, en 1962, fue como sacado directamente de una novela de John le Carré, una escena de película. Abel fue canjeado por Francis Gary Powers, el piloto del avión espía U-2 derribado sobre la URSS en 1960, un incidente que ya había provocado una grave crisis internacional. Estos intercambios eran el pan de cada día, un testimonio de la brutalidad y la formalidad de la guerra de espías. La tecnología del espionaje era de ciencia ficción. El famoso micrófono de la copa podía escuchar conversaciones a través de las vibraciones de las ventanas, sin necesidad de entrar en el edificio. Los insectos electrónicos, diminutos dispositivos de escucha, eran tan pequeños que podían esconderse en los tacones de un zapato, en el marco de una foto o incluso dentro de un bolígrafo. En Moscú, la embajada estadounidense fue declarada inalidable después de que se descubrieran tantos dispositivos de escucha soviéticos incrustados en sus muros que los ingenieros dijeron que era más fácil demoler el edificio y construir uno nuevo que desactivarlos todos. La guerra se libraba en cada conversación, en cada documento, en cada sombra. La propaganda también fue una herramienta de espionaje y control mental. Ambos bloques invirtieron fortunas en moldear la opinión pública. Radio Free Europe y Radio Liberty transmitían noticias y música al bloque del Este, intentando socavar la moral y mostrar las bondades del capitalismo. La Unión Soviética, por su parte, utilizaba la voz de Moscú y otros medios para denunciar la decadencia occidental y ensalzar los logros del socialismo. Películas, cómics, carteles. Todo era un arma en esta guerra por las mentes y los corazones. La vida cotidiana de la gente estaba saturada de mensajes, sutiles o no tan sutiles, que demonizaban al enemigo y glorificaban el propio sistema. Pero la Guerra Fría no solo se libró en la Tierra, ni en las sombras. También se libró en el espacio, en una carrera por la supremacía tecnológica que capturó la imaginación del mundo entero. Cuando el Sputnik 1, una esfera metálica del tamaño de una pelota de baloncesto, comenzó a emitir su señal de radio bip 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 el 4 de octubre de 1957, el mundo cambió para siempre. Los estadounidenses, que habían estado confiados en su superioridad tecnológica y científica, se encontraron mirando al cielo con desconcierto, con una mezcla de asombro y un miedo helado. La Unión Soviética, un país que muchos en Occidente consideraban atrasado y primitivo, había lanzado el primer satélite artificial de la historia. ¿Cómo era posible? En las oficinas de la NASA, que aún no existía, pero el pánico era palpable en Washington, la pregunta no era solo cómo lo habían hecho, sino qué significaba para la seguridad nacional. Si podían poner un satélite en órbita, ¿no podían poner también misiles balísticos intercontinentales que alcanzaran cualquier punto de Estados Unidos? El director del programa espacial soviético, Sergei Korolev, se convirtió en el hombre más peligroso del mundo, aunque su nombre real y su existencia fueran un secreto de Estado. El shock del Sputnik fue un catalizador. Provocó una reforma educativa masiva en Estados Unidos, con un énfasis renovado en ciencia, matemáticas e ingeniería. Creó la NASA en 1958, y desató una determinación feroz para alcanzar y superar a los soviéticos. Pero los soviéticos no bajaban el ritmo. En 1961, la URSS volvió a golpear primero al enviar a Yuri Gagarin, el primer ser humano, al espacio. Su órbita alrededor de la Tierra fue otra victoria propagandística monumental para el comunismo. La respuesta estadounidense, ahora sí, llegó con la fuerza de un huracán. John F. Kennedy, en un discurso inolvidable en la Universidad de Rice en 1962, lanzó un desafío audaz al mundo y a su propia nación. Prometió enviar a un hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo antes de que terminara la década. Fue una promesa arriesgada, casi descabellada. En ese momento, Estados Unidos ni siquiera había puesto a un ser humano en órbita completa. Pero la inversión fue masiva, sin precedentes, $25.000 millones, una fortuna para la época, más de 400,000 personas trabajando en el proyecto Apolo, y una carrera contra el tiempo que mantuvo al mundo en vilo. No era solo ciencia, era una batalla por la moral, por la imagen,
por la supremacía ideológica. Y lo lograron. El 20 de julio de 1969, millones de personas en todo el mundo se pegaron a sus televisores en blanco y negro, escuchando con asombro las palabras de Neil Armstrong mientras pisaba la luna: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. La bandera estadounidense ondeaba en un lugar donde no había viento, un truco de ingeniería. En Moscú, los técnicos soviéticos vieron la transmisión en silencio, con el corazón encogido. Habían perdido la carrera más simbólica de la Guerra Fría. Pero la victoria estadounidense fue también, en cierto modo, una victoria humana. Por un breve momento, la guerra, las tensiones, las ideologías, se olvidaron mientras el mundo entero miraba al cielo y se maravillaba con el logro, preguntándose qué vendría después. Fue un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando se une, incluso si la motivación inicial era la competencia más feroz. Los años 80 trajeron consigo un cambio de ritmo, un último acto dramático en la saga de la Guerra Fría. Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca en 1981 con una retórica que no dejaba lugar a dudas. Calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y estaba decidido a ganar la Guerra Fría, no solo a contenerla. Su estrategia era clara y, para los soviéticos, devastadora: gastar a la URSS hasta quebrarla. Reagan impulsó un rearme masivo, aumentando el presupuesto militar a niveles sin precedentes. El programa de defensa estratégica, burlado como Star Wars por los medios de comunicación, era un plan ambicioso para desarrollar un escudo antimisiles espacial. Aunque muchos dudaban de su viabilidad técnica, el mero anuncio forzó a los soviéticos a intentar competir. La URSS, que ya estaba al borde del colapso económico, con una economía centralizada ineficiente y un gasto militar insostenible, no podía seguir el ritmo. Cada rublo que gastaban en respuesta a la escalada militar de Reagan era un rublo que no podían gastar en alimentar a su población, en mejorar la infraestructura o en producir bienes de consumo básicos. Mientras tanto, en Moscú, un hombre llegó al poder en 1985 con ideas que, en el contexto soviético, parecían una herejía pura: Mikhail Gorbachov. Él entendía que el sistema soviético estaba en crisis terminal y que necesitaba una reforma urgente para sobrevivir. Sus políticas de glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración, buscaban revitalizar el comunismo, hacerlo más eficiente y más humano. Quería introducir cierta transparencia, permitir una crítica limitada al sistema y descentralizar un poco la economía. Lo que no sabía, o quizá subestimó, era que estaba abriendo la caja de Pandora. Una vez que se permitieron las críticas y se aflojó el control, las demandas de cambio se dispararon. En 1986, el desastre nuclear de Chernóbil se convirtió en un símbolo de la incompetencia y la falta de transparencia soviética. La explosión del reactor, la negación inicial, la radiación que se extendía por Europa sin que Moscú informara a sus propios ciudadanos ni a sus vecinos, mostró al mundo entero las profundas fallas del sistema. Fue como el miedo que se extendía por el bloque oriental, pero esta vez, un miedo muy real y tangible. La combinación de la presión externa de Reagan y las reformas internas de Gorbachov creó una tormenta perfecta. En 1989, todo se vino abajo, y lo hizo con una velocidad asombrosa. Polonia fue la primera, con el movimiento Solidaridad, liderado por Lech Walesa, ganando las elecciones parcialmente libres, un triunfo impensable para un sindicato independiente en un país comunista. Hungría abrió su frontera con Austria, creando una vía de escape para miles de alemanes del este que buscaban la libertad. En Alemania del Este, las protestas masivas, pacíficas pero decididas, crecían día a día. Los manifestantes, con una valentía inquebrantable, cantaban Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, exigiendo libertad y democracia. El muro de Berlín, ese símbolo brutal y concreto de la división ideológica, cayó el 9 de noviembre de 1989. Fue un evento espontáneo, casi increíble. Una confusión en una rueda de prensa llevó a un anuncio erróneo sobre la libertad de viajar, y miles de berlineses del este se dirigieron al muro, exigiendo el paso. Los guardias, sin órdenes claras, finalmente abrieron los puestos de control. Las imágenes de berlineses bailando sobre el muro, golpeándolo con martillos y picos, abrazándose entre lágrimas con sus familiares y amigos del otro lado, se convirtieron en el icono definitivo del fin de una era. Fue un momento de euforia, de esperanza, de la demostración de que la voluntad popular, por fin, podía derribar barreras. La Guerra Fría, tal como la conocíamos, ya no tenía sentido. Tras la caída del muro de Berlín, el final de la Unión Soviética fue, sorprendentemente, rápido y dramático, desmoronándose como un castillo de naipes. En diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov,
el hombre que intentó salvar el comunismo reformándolo, renunció a su cargo. Unos días después, la bandera soviética, con su hoz y su martillo, fue arriada por última vez en el Kremlin, y en su lugar se izó la bandera de Rusia. Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, tomó el poder mientras las repúblicas soviéticas, una tras otra, declaraban su independencia, rompiendo los lazos con Moscú y buscando su propio camino. El imperio que había durado 69 años, que había competido por la hegemonía mundial, desapareció en cuestión de días. El mundo entero observaba incrédulo, asombrado por la velocidad de los acontecimientos. La Guerra Fría había terminado, no con una explosión nuclear, sino con un gemido, sin un solo disparo directo entre las superpotencias. Pero el legado de la Guerra Fría fue, y sigue siendo, inmenso y a menudo devastador. Más de 100,000 muertos en Corea. Más de 3 millones en Vietnam. Miles en Afganistán, Angola, Nicaragua y tantos otros lugares. La humanidad había estado a minutos de la extinción nuclear en varias ocasiones. El mundo se había dividido en dos mitades que se odiaban sin conocerse, alimentadas por una propaganda implacable que convertía al enemigo en un monstruo sin rostro, deshumanizado. Y cuando el telón de acero finalmente cayó, muchos se dieron cuenta de que el enemigo también era humano, también tenía miedo, también quería vivir y prosperar. La gente del otro lado no era tan diferente después de todo. El mundo postguerra fría, sin embargo, no fue el paraíso prometido. Las armas nucleares, lejos de desaparecer, siguen existiendo, y la amenaza de su proliferación a nuevos actores es una preocupación constante. Las tensiones entre Rusia y Occidente, lejos de disiparse, han regresado con fuerza en las últimas décadas. En Ucrania, en Siria, en el mar de China Meridional y en otros lugares, una nueva guerra fría parece estar tomando forma, aunque con actores y dinámicas diferentes. Quizás la Guerra Fría nunca terminó realmente, o sí. Quizás simplemente evolucionó, mutó, adaptándose a las nuevas realidades geopolíticas. El miedo nuclear sigue latente, ahora con más actores y menos controles estrictos que los que existían en el punto álgido de la confrontación bipolar. Además, la Guerra Fría dejó un legado de vigilancia gubernamental, de desconfianza hacia el otro y de una militarización de la sociedad que aún nos acompaña. La Guerra Fría fue, sin duda, la guerra más extraña, más tensa y más existencial de la historia. Duró más de 4 décadas, costó millones de vidas indirectamente a través de conflictos proxy, y estuvo a punto de terminar con la civilización humana tal como la conocemos. Fue una época de miedo, de paranoia, pero también de innovación y de una increíble resiliencia humana. Pero también nos enseñó algo valioso, algo que no podemos olvidar, que incluso en el peor momento, cuando la aniquilación parecía inminente, la diplomacia, la comunicación y la voluntad de encontrar una salida pueden prevalecer. Kennedy y Khrushchev, en el abismo de Cuba, encontraron una forma de hablar y retroceder del borde. Reagan y Gorbachev, a pesar de sus diferencias ideológicas, lograron establecer un diálogo que llevó a la distensión y al desarme. Nos mostró que, incluso cuando las ideologías se enfrentan con furia, la humanidad puede, y debe, encontrar un camino hacia la coexistencia. El mundo de hoy heredó los miedos de esa época. Los refugios nucleares, aunque a menudo olvidados, siguen en los sótanos de muchas casas. Los misiles intercontinentales siguen apuntando, esperando una orden que, esperemos, nunca llegue. Pero también heredó la esperanza de que, incluso cuando las diferencias parecen irreconciliables, hay espacio para el diálogo, para el entendimiento mutuo. La Guerra Fría nos mostró lo peor de la humanidad, nuestra capacidad para la destrucción masiva, pero también lo mejor, nuestra increíble capacidad para no destruirnos completamente, para sobrevivir, para negociar, para encontrar puntos en común. Así que la próxima vez que escuches hablar de tensiones entre superpotencias, de bloques enfrentados o de nuevas carreras armamentistas, recuerda cómo estuvimos a minutos del abismo y cómo, por la gracia de la diplomacia y la cordura, logramos dar un paso atrás. Porque en última instancia, la Guerra Fría no fue solo una batalla entre capitalismo y comunismo. Fue una batalla constante entre el miedo que nos paraliza y la esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Y por ahora, la esperanza sigue viva. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estamos viviendo una nueva Guerra Fría, quizás con China o con nuevas amenazas cibernéticas? ¿O es algo fundamentalmente diferente esta vez? Deja tu comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas. Y si te gustó este viaje por la historia, compártelo con alguien que necesite recordar lo cerca que estuvimos del borde. Porque olvidar la historia, como bien dicen, es condenarnos a repetirla.